GTQ Podcast, toda la actualidad en enfermedad inflamatoria intestinal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de GTQ. Hoy tenemos un tema especialmente relevante y desafiante en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, la infección por citomegalovirus y el virus Epstein-Barr. Estas infecciones pueden complicar gravemente la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente en pacientes que ya están en tratamiento, y adicionalmente plantean importantes desafíos diagnósticos y terapéuticos. Para profundizar en cómo identificar y manejar estas infecciones, contamos con el doctor Sabino Riestra, gastroenterólogo del Hospital Universitario Central de Asturias, quien tiene una extensa experiencia en este campo. El doctor Riestra ha contribuido significativamente a la literatura científica, siempre, pero en concreto nos acordamos de su estudio publicado en Alimentary sobre el impacto del estado serológico del virus Epstein-Barr en los resultados clínicos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, donde se exploraron las complicaciones asociadas a esta infección en un grupo amplio de pacientes. Su conocimiento nos ayudará a entender mejor cómo manejar estos retos. Gracias, Sabino, por acompañarnos hoy y por estar dispuestos a compartir tu conocimiento sobre un tema tan crítico para mejorar el cuidado de nuestros pacientes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Bueno, queríamos empezar para preguntarte si podrías explicarnos por qué es fundamental identificar y manejar de forma adecuada la infección por citomegalovirus en nuestros pacientes y cuáles son las consecuencias de una infección no tratada o mal manejada en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, tenemos que conocer que la frecuencia de infección pasada por citomegalovirus en nuestro medio es del 60 al 70% y es similar a la de la población general. Conocer el estado serológico puede ser importante en dos escenarios. En el escenario de seronegatividad, de pacientes que aún no se han infectado por el citomegalovirus y que estén bajo tratamiento inmunosupresor, es importante tener en mente que potencialmente podrían desarrollar durante una primoinfección un síndrome hemofagocítico por citomegalovirus, y la información sobre ese estado seronegativo es importante. Por otra parte, conocer ese estado de seronegatividad también permitiría que en un brote grave de colitis ulcerosa córtico-refractaria saber ya que una reactivación de citomegalovirus no tendría lugar. Pero el escenario más frecuente en el que nos movemos es el de la reactivación del virus y su posible relación con brotes córtico-resistentes de colitis ulcerosa. Hay que tener en cuenta que el no detectar una colitis viral sobreañadida en este escenario y por tanto no asociar una terapia antiviral iría unida realmente a un peor pronóstico de ese brote. Desde luego que el citomegalovirus es un enemigo para nuestros pacientes y para su manejo. Y sabemos además que las guías ECO destacan la importancia de un enfoque estructurado para el diagnóstico de infecciones en la enfermedad inflamatoria intestinal. Sabino, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas más fiables para detectar la infección en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Y cuándo deberían implementarse, según tu experiencia y las guías actuales, este método diagnóstico? Disponemos de pruebas diagnósticas variadas. Por una parte está la serología, que no nos permitiría hacer estudios de seroprevalencia, pero realmente no tendría un papel en el manejo de una complicación de esta infección por este virus. Tenemos también la PCR. La PCR PCR del ADN del citomegalovirus puede hacerse tanto en sangre como en tejido. Tenemos que tener que, aunque es una prueba muy sensible, realmente no hay una buena correlación entre los niveles en sangre y los niveles en tejido. Es decir, que puede haber niveles altos en sangre y no en tejido o viceversa. Y por otra parte, no permite tampoco conocer la localización de esos citomegalovirus, en qué tipo de células se encuentra ese citomegalovirus. En la práctica clínica, lo que es más importante y que sería el gold estándar para el diagnóstico de una reactivación del citomegalovirus sería, por una parte, la tinción con hematoxilina eosina y la detección de cuerpos de inclusión intranucleares o intracelulares, pero hay que tener en cuenta que esta es una prueba muy poco sensible. Por tanto, el gold estándar sería la inmunohistoquímica del citomegalovirus, la inmunohistoquímica en la que se detectarían el antígeno inmediato precoz del citomegalovirus que se precisa para que se inicie la replicación del virus.
Por tanto, en un brote córtico resistente lo que haríamos sería una inmunohistoquímica de antígeno inmediato precoz y también tendría papel una PCR cuantitativa para conocer realmente cuál es la cantidad de virus que hay. En este sentido, es importante saber que no hay hay un consenso sobre cuál es el nivel que diferencie cuál es una colitis viral y cuál es una reactivación, digamos, que estaba allí y que no tiene ninguna relevancia clínica. Desde luego que si es actor o espectador inocente, a veces es difícil, ¿no? Pero sí que hay realidades claras como que existe esa alta variabilidad en práctica clínica para el manejo de la colitis por citomegalovirus en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿A qué crees, Sabino, que se debe esta variabilidad y qué medidas consideras necesarias para estandarizar el manejo de estos casos? Esta variabilidad se debe en parte a que ante la gravedad de la situación clínica del paciente se requiere la toma de decisiones rápida y en un escenario en el que no existen evidencias realmente caemos en variabilidad siempre, ¿no? Caemos en variabilidad siempre. ¿Cómo puede corregirse? Pues sobre todo debería de comenzar por un consenso sobre cuál es la cantidad de reactivación, entre comillas, cantidad de reactivación del virus que va a considerarse que sería diagnóstico de colitis por citomegalovirus. En este sentido, existen una serie de publicaciones en las cuales han dado una serie de valores, tanto de inmunohistoquímica como de carga viral en tejido, pero realmente no existe un consenso. Y por otra parte, también se necesita saber esa cantidad de reactivación, por qué técnica la hemos determinado. Desde luego que quedan zonas de penumbra con citomegalovirus, pero también queríamos hablar del Epstein-Barr. Has explorado en tus estudios cómo el estado serológico de este virus influye en los resultados clínicos de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son los principales desafíos que presenta la infección por este virus en nuestros pacientes y cómo se diferencia su manejo de la infección por citomegalovirus? Tenemos que saber que la infección por el virus de Epstein-Barr es prácticamente universal, afecta a más del 97% de nuestros pacientes, al igual que la población general y al igual que prácticamente a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Es importante detectar esos pocos pacientes que aún no se han infectado para evitar en lo posible el uso de tiopurinas en los mismos, dado el riesgo bajo pero existente de aparición de una complicación muy grave como es un síndrome hemofagocítico de un linfoma posmononucleosis. Actualmente disponemos de alternativas terapéuticas que antes no contábamos con ella, que sí que nos podría permitir evitar las tiopurinas en este escenario. Sobre el papel del virus de Epstein-Barr en la fase latente, en cuanto a la aparición y riesgo de aparición de linfomas post-trasplante, aquí poco podemos hacer para prevenirlo, salvo quizás evitar su uso en pacientes mayores de 65 años o suprimir la inmunosupresión en paciente con lesiones monomórficas en el estudio histológico de colon, en los cuales hay un infiltrado inflamatorio atípico y o linfocitos B atípicos. Al contrario que con el citomegalovirus, no está nada claro el papel de la reactivación del virus de Epstein-Barr en la evolución de los brotes de la colitis ulcerosa. Y mucho de ello puede ser por desconocimiento, ya que habitualmente en la práctica clínica no se realizan estudios de hibridación in situ de EBER y sí que se realizan mucha inmunohistoquímica del citomegalovirus. No obstante, también es verdad que hay muy pocos estudios que hayan evaluado realmente la respuesta al tratamiento antiviral y realmente con resultados dispares. Sabino, cuéntanos cómo influye la inmunosupresión común en los tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal en la reactivación de estas infecciones y qué precauciones adicionales tomas al manejar estos pacientes para minimizar estos riesgos. Bueno, sabemos que la inmunosupresión afecta al control que los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer tienen de los linfocitos B y macrófagos, células dendríticas que están infectadas latentemente por estos virus. Esto favorecería el paso de una fase de latencia a una fase replicativa de los virus que puede agravar la actividad inflamatoria mediante aumento de citoquinas proinflamatorias. En el caso del citomegalovirus hay estudios que han demostrado que el pase de latencia a una fase replicativa se acompaña de un aumento en la liberación de interleuquina 6 y de TNF.
Disminuir la inmunosupresión podría ser efectiva en el cese de la replicación viral, aunque siempre hay que sopesar los riesgos que estos cambios que se hacen en el tratamiento respecto a lo que sería el riesgo de una recaída clínica. Entonces estamos en un escenario que es complejo y que terminamos individualizando. Por tanto, dar recomendaciones generales imposible a fecha de hoy. Esperemos que en un futuro sí. Y te quería preguntar sobre el tratamiento. ¿Podrías compartir con nosotros las mejores prácticas actuales para el manejo antiviral en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que desarrollan estas infecciones? ¿Cuándo decides iniciar este tratamiento y hasta cuándo se mantiene? Y si disponemos de marcadores que nos indiquen que la infección esté controlada. Nosotros yo creo que la mayoría de las guías, si seguimos las recomendaciones de la mayoría de las guías, lo que hacemos es buscar reactivación del citomegalovirus en brotes graves córticos resistentes de colitis ulcerosa, precozmente. Una vez que se ha demostrado mediante inmunohistoquímica, como hemos visto previamente, o mediante una carga viral de CMV mediante PCR alta, si hemos demostrado que existe una reactivación con una carga alta, que es lo que está pendiente de definir, que es carga alta y que es carga baja de reactivación de CMV, indicaríamos tratamiento con ganciclovir. Según las recomendaciones de la ECO, serían 5 miligramos por kilo 2 veces al día, los 5 o 10 primeros días, seguido de valganciclovir 900 miligramos al día hasta completar 3 semanas. Hay la posibilidad de hacer tratamientos intravenosos más cortos y prolongar el tratamiento oral en aquellos casos en que haya una respuesta inicial positiva rápida, ¿vale? Nosotros, antes de suspender el tratamiento antiviral, repetimos la prueba diagnóstica que mostró la existencia de reactivación y comprobamos que esta reactivación ha desaparecido. En los pocos casos en los que haya una refractariedad al tratamiento con ganciclovir, se usaría el tratamiento con foscarnet. En los casos de colitis por Epstein-Barr no existe ninguna recomendación en ninguna de las guías. Se ha usado tratamiento con aciclovir y ganciclovir, pero realmente lo que he comentado con resultados dispares en cuanto a la evolución. Finalmente, Sabino, considerando tu conocimiento e investigaciones, nos vamos a aprovechar, así como la evolución de las terapias de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cómo crees que cambiará el panorama de las infecciones por estos virus con los nuevos tratamientos y avances? Creo que hay 2 puntos clave sobre los que podrían modificar la historia natural de estas infecciones en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Lo primero sería conseguir un control precoz de la actividad inflamatoria, evitando fases prolongadas de actividad que ya hemos visto que son fundamentales, son un pilar sobre el cual el virus tiende a reactivarse. Y en segundo lugar sería el uso de fármacos menos inmunosupresores, quizás más selectivos, que podría evitar esta reactivación. Con los nuevos fármacos que disponemos tenemos muy poca experiencia. Tenemos descritos algún caso de colitis por citomegalovirus, un caso asociado a upadacitinib. Tenemos 2 o 3 casos por citomegalovirus asociado a vedolizumab. Es verdad que son pocos casos ya con la experiencia que tenemos de uso de estos fármacos. No obstante, será necesario realmente demostrar en el futuro que estas 2 estrategias realmente son eficaces en modificar la historia natural. Veremos ese futuro. Agradecerte aportar luz a estas controversias tan candentes, ¿no?, que hay en este tema, y muchísimas gracias por estar en los podcasts de GTQ. Gracias, Sabino. Muchas gracias, Marta. Los podcasts de GTQ están patrocinados por Vifor. Suscríbete a nuestro canal para seguir toda la actividad de nuestra sociedad.